Recuerdo que estaba leyendo un libro sobre pueblos indígenas actuales de la Amazonía y dije, ¿qué hago leyendo sobre ellos si están allá? Armé la mochila y me fui. En la selva nosotros salimos a cazar para vivir y a veces los animales nos cazan a nosotros y es normal, es parte del ciclo. Me estás diciendo que ese diente que llevas ahí es del caimán que mató a tu compañero. La Amazonía, el problema que tiene es que desde el mundo exterior se ha visto como una fuente de recursos. Para ellos no es que cortes un árbol, es que igual estás matando a su abuelo. Creo que el miedo cuando te domina es el peor consejero, pero esa precaución es necesario para escapar también de muchas situaciones. Fernando, me tienes que contar qué es eso de los secuestros que me has dejado caer aquí, por favor. Cosas que pasan en los viajes, ¿a ti no te ha pasado nunca? Tú eso que has hecho en la ruta Quetzal te parece transformador, ¿no? Y decides montar la ruta Inti. ¿De qué va la ruta? La ruta va de aprender a vivir. Creo que todo el mundo necesita una ruta en su vida. Llámala Inti, llámala Quetzal, llámala me cojo la mochila y me voy. Yo creo que los viajes transforman, son vivencias que uno tiene, que muchas veces son punto de inflexión o que si están llenos de aventura, pues todavía más, ¿no? Pero hay viajes que por el momento de tu vida en el que ocurren o quizás por el contenido que tienen, la intensidad o los compañeros, pues se convierten en algo trascendental y que cambia el curso de tu vida o incluso te puede dar hasta un propósito, ¿no? Recuerdo nítidamente cuando era niño y veía en la televisión los anuncios de la Ruta Quetzal, un proyecto en el que pasabas un montón de semanas de aventura con un montón de compañeros al que tenías que postular y que se convertía en una experiencia que marcaba tu vida, ¿no? Heredero de eso, hoy existe un proyecto que es la Ruta Inti, cuyo director tenemos aquí, a Fernando Enríquez, que ha sabido y mantiene ese espíritu y ahora nos va a contar algo que a mí me fascina y es la vida de una persona que es historiador, aventurero, director de esta ruta y que creo que está cambiando la vida a muchas personas, a cientos diría de ellos. Además dimos el premio Aventura del Año en la Gala de Exploradores este año, bien merecido. Fernando, qué gusto tenerte aquí. Un placer que nos hayáis invitado a mí en representación de todo el proyecto, que es una suerte siempre compartir estos espacios. Ruta Inti, bueno, Ruta Inti empieza ya hace unos años, ¿no? Sí. Eso es un proyecto, pero yo quiero también un poco introducir a la gente de quién eres tú y que nos conozcamos, porque tú no eres Ruta Inti solo, tú eres Fernando Enríquez, cuya trayectoria es súper interesante, y tú hiciste la Ruta Quetzal en su día, ¿no? Y eso fue lo realmente te cambió la vida. Yo creo que hay dos grandes momentos que lo definen. Uno es la Ruta Quetzal, que la viví con 16 años, y además de una forma muy curiosa, porque yo he sido un enamorado de la historia toda la vida, pero me pasó lo que yo creo que les pasa a muchos jóvenes, que la familia, hay presiones siempre de hay que estudiar algo que tenga salida, con lo que te pueda ganar la vida. La historia no es una que te ofrezca una carrera muy estable. Y yo me planteaba hacer otras cosas. De hecho, la opción fuerte que tenía entonces era Derecho y Administración de Empresas, que en aquella época tenía mucho tirón. Y hubo un profesor de mi instituto, Juanlu, que era el profesor de historia, que no es que me motivara a participar, es que hizo acoso y derribo para convencerme de que tenía que hacerlo porque él estaba convencido de que las experiencias que podía llegar a vivir allí me podían ayudar a crecer mucho o por lo menos a aprender a mirar de una manera diferente. Y bueno, finalmente me convenció. En los últimos momentos del plazo hice lo posible para tener el trabajo para enviarlo y tuve la suerte de que me escogieran. Y le tengo que dar la razón. De hecho, durante muchos años, país al que iba le guardaba una postal en agradecimiento porque él siempre le decía que no es que él me hubiera cambiado la vida porque él se enfadaba cuando se lo decía. Y entonces llegamos al acuerdo de, vale, no me has cambiado tú la vida, pero me has puesto en la pista de despegue para poder vivirlo. Y eso fue la Ruta Quetzal. La Ruta Quetzal fue un entorno en el que realmente uno se puede encontrar a sí mismo. Este tipo de proyectos al final parten de esa base, el conocerse a uno mismo y proyectarse hacia donde uno quiere realmente. Y eso es lo que me llevó al segundo gran momento que lo acabo de definir todo, que es que justo después de la Quetzal, a los poquitos meses, allí estuvimos en mi año en Panamá, en 2008, estuvimos conviviendo unos días con una comunidad indígena, que eran los Emberá, y a mí me picó el gusanillo. Historiador de fábrica, como muchas veces digo, vengo de la cuna con ello. Nunca me había interesado tanto por esa parte de la historia y recuerdo que estaba leyendo un libro sobre pueblos indígenas actuales de la Amazonía y de repente algo hizo clic en mi cabeza y dije, ¿qué hago leyendo sobre ellos si están allá? Y entonces cerré el libro como el que era un portazo y armé la mochila y me fui. Y me fui al Amazonas solo con 17, 18 años a ver qué me encontraba. En realidad era un inconsciente porque no sabía ni qué hacer allí dentro.
pero tuve una vez más la gran suerte de que, bueno, me perdí en realidad en la selva y cuando llevaba ya allí más de una semana, pues me encontró una comunidad indígena, los Aguajún, me acogieron y me quedé viviendo con ellos unos meses. Y ahí empecé. Esas dos Bueno, experiencias son el punto basal estás de mi vida. contando mucha chicha, Fernando, vamos a ir por partes, porque claro, me estás diciendo que tú haces la ruta Quetzal con 16 años, no sé si podemos dar unas pinceladas por la gente que no lo conozca, ¿qué es la ruta Quetzal exactamente? La Ruta Quetzal es un proyecto formativo que fue idea de Miguel de la Cuadra Salcedo, nuestro gran mentor que por desgracia falleció ya hace 10 años, de hecho, y básicamente él creó un proyecto en el que intentaba conectar a España con América, un elemento vehicular que permitiera entendernos los unos a los otros para acabar con muchos de los prejuicios y tensiones que existían. Y por ejemplo en mi año pues fuimos 325 jóvenes de 56 países A la vez. Wow. a vivir la experiencia, la mitad de la expedición en España y la otra mitad en Panamá. Entonces es un proyecto en el que es un viaje, ¿no? Donde se incluyen actividades formativas, experiencias, o sea, tiene mucho contenido ese viaje. Tiene mucho contenido, es como un viaje del renacimiento, como los viajes estos, las exploraciones decimonónicas de los viajes científicos, eso es lo que buscaba Miguel. Entonces teníamos nuestras charlas donde podíamos entender mejor el contexto del país donde nos movíamos, teníamos actividades como esa cuando convivimos con los Emberá para también conocer otras realidades, y al final éramos niños, teníamos 16 años, con lo cual... Todos menores en un viaje. Todos menores, Todos menores. todos teníamos entre 16 y 17 años cuando lo hacíamos. Entonces, claro, eres una esponja también y lo absorbes todo de una forma que creo que es especial, aunque hoy en día te podría extender la edad un poco más porque parece que con 20 años era como los 16 de antes, en muchos casos. Pero para acceder a ese viaje tenías que ser seleccionado, ¿no? Esa es otra de las gracias de esta parte de proyecto, ¿no? Sí, teníamos que hacer un trabajo, ellos sacaban unas bases, cada año iba variando con una serie de temas y tú lo presentabas, en mi caso un trabajo histórico que lo hice sobre Toledo en la pintura del Greco. Wow, Toledo en la pintura del Greco. Porque Con Toledo, 16 años. Con 16 años, porque Toledo era uno de los puntos que teníamos de hecho en el recorrido de España, siempre eran temas que estaban vinculados a lo que se hacía en la expedición. Y eso, hice el trabajo histórico y tuve la suerte de que me escogieron. Una vez te preseleccionaban, venías aquí a Madrid, a la Universidad Complutense, y te hacían una entrevista para, sobre todo, ver que habías hecho el trabajo y que no te lo había hecho un familiar o alguien que controlabas un poco del tema. Y ya está, con esos dos pequeños apuntes lo conseguimos la plaza. O sea, que te vas a Panamá con la Ruta Quetzal, vives algo que te cambia la vida, decides que la historia es algo que te mueve, y antes incluso de poder elegir carrera, tú decides irte al Amazonas solo. ¿Cómo es eso? Porque lo has dicho así muy deprisa, pero me gustaría que dieras un poco ese contexto de que tus padres te dejen irte meses, como has dicho, siendo menor de edad, a Panamá. ¿Dónde fuiste? Me fui a Perú. A Perú. Me fui a Perú y me metí desde esa inconsciencia, porque de verdad que no hubo más razonamiento. Yo vi en un departamento que es como las comunidades autónomas acá, en España, y se llamaba Amazonas. Entonces dije, pues debería Miquitos, empezar ¿no? por ahí. No, porque ese es el de Loreto, ese es el de realidad el Amazonas. Pero el departamento de Amazonas en Perú está más al suroeste y en la zona de Chachapoyas, no sé si te Sí, suena, claro. toda esa parte. Y pues empecé desde esa zona, desde ese Que departamento. nadie se asuste con los nombres raros. Chachapoyas, yo recuerdo haber estado Sí. por Chachapoyas más allá de Chiclayo, ¿no? Sí, Cuela, claro. toda esa zona de por allí. Son nombres de culturas fantásticas, en concreto la de Chachapoyas. Que significa, de hecho, la gente nube, porque la fortaleza de Cuela estaba entre las montañas. Eso es, son sitios recónditos, ¿no? Todavía donde quedan cosas por explorar. Y te vas allí solo. Y me fui allí solo. La parte de que mis padres me dejaran es un poco más difusa, porque además me acuerdo que cuando me metí, hay un mail, porque era la Navidad de 2009 a 2010, y le mandé un email por aquel entonces, que no había obviamente ni WhatsApp ni este tipo de cosas, a mi madre diciéndole, bueno, he hablado con uno de los técnicos medioambientales y me ha dicho que puedo entrar en la zona, porque era una parte más protegida, una parte que tenía que atravesar. Lo único es que tenga cuidado porque hay jaguares, tigres, tigrillos, restos de la guerrilla, vamos, que es probable que muera. Me lo dijo tal cual esa frase. Y yo se lo escribí tal cual a mi madre y le dije, me ha dicho esto, pero yo creo que no pasa nada. Entonces voy unas 2-3 semanas, si ves que no he vuelto para entonces, no te preocupes y espera un poco más. Y mi madre me contestó diciendo, no te preocupes, pásatelo muy bien. Que yo dije, qué bien, qué moderna, que no me pone ningún problema.
Años después descubrí que ella pensaba que era una broma, más de 8 años después, porque ellos sí que tenían una especie de norma impuesta, era que no querían saber nada de lo que yo hiciera en los viajes, por protegerse de cierta forma, de conocer las historias y el peligro que podía llegar Para a no pasar pasarlo mal, en vamos. alguno de ellos, efectivamente. ¿Y cómo es eso de que te secuestran? Vamos, te secuestran, no tratas. Tengo que decir aquí a la audiencia que cuando hemos recibido aquí a Fernando, hombre, Fernando, bienvenido, te vamos a secuestrar aquí un ratito, y dice, bueno, será la 4ª vez que me secuestran en mi vida. No pasó en ese viaje. Ese no, eso yo no lo cuento como secuestro. De hecho, creo que me salvaron la vida porque eso, no tenía muy claro lo que estaba haciendo más allá de avanzar selva a través con un río cerca por tener una ruta de escape. No, los secuestros llegaron años después. Pero esa vez la verdad es que fue una experiencia súper bonita porque yo soy una persona en general bastante optimista, que vivo la vida pensando que de alguna forma siempre hay manera de encontrar la solución a los problemas que van surgiendo. Y cuando estaba ahí en medio de la selva, muchas veces la gente me preguntaba, ¿pero tenías miedo? ¿Estabas preocupado? Sinceramente no, o sea, tenía hambre, sí, me estaban matando los mosquitos, puede ser, pero había algo en mí que me empujaba a seguir porque confiaba en que de alguna forma iba a llegar a algún sitio. No sabía dónde, pero que iba a llegar a algún sitio. Y una mañana, pues me estaba de hecho lavando en el río la cara y a la que me estaba alejando tropecé con una raíz de los árboles de allá, que son inmensos, y a la que estaba en el suelo recuperando el aliento, pensando a ver qué hacía, de repente escuché algo entre los árboles, algo que crujía, me quedé como en silencio mirando y de repente vi una figura que pasaba, oscura porque estaba con barro, se habían echado barro la persona que vi, y claro, en cuanto vi que eran personas, no era ningún animal, como que me tranquilicé, empecé a hablar en voz alta y tal, y me rodearon y bueno, empezaron a hablar en su idioma, no hablaban ese grupo concreto español todavía, hablaban un dialecto que viene de la familia jíbara, y me llevaron con ellos a la comunidad. Me llevaron delante de su chamán y él, con el tiempo, cuando ya nos entendíamos que hablaba yo un poco de la lengua, lo que vino a decirme entonces que no entendí es como que la selva decía, los espíritus de la selva en los que ellos creen, dentro de ese mundo espiritual del Tajimat Puhud y el camino, el buen vivir, que lo llaman ellos, que la selva consideraba que yo era un hijo de ese lugar y que me tenían que acoger. Y me quedé durante meses, al principio como si fuera un niño entre ellos, hasta que llegó un momento que les pedí pasar como el rito iniciático para ser considerado una persona de la comunidad, que el rito bueno, consistía en ir al interior de la selva y capturar una serpiente viva, una serpiente venenosa, y llevarla de vuelta. Y una vez pasé ese rito, pues me dieron mi nombre indígena, me aceptaron en la comunidad y me quedé un poquito más antes de volver de nuevo, porque había que ir a la universidad y estas cosas, y a los exámenes, pero desde entonces quedé enamorado de la Amazonía y nunca he dejado de volver. Perdona, permíteme, Fernando, suena un poco cinematográfico, ¿no? Todo esto, porque intento empatizar cómo un chaval de 17 años en ese contexto decide ir un poco a ver qué se encuentra, ¿no? Por lo que dices, no sé si era a la vera del Amazonas o de algún otro afluente por donde estabas. Estuve por el Morona y el Santiago, fue Vale. la primera vez. Claro, tú pretendías hacer una travesía, vivir una experiencia. ¿Cuál era el objetivo que tú tenías cuando querías adentrarte selva adentro? Conocer a un pueblo indígena. O sea, tu objetivo era buscar algún Claro, encuentro, ¿no? porque era lo que he leído en los libros, quiero ver qué hay. Claro, sin entender las implicaciones que tenía eso, porque con los años incluso ha habido momentos en los que he trabajado con el gobierno de Perú para el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, y he hecho colaboraciones para documentar zonas donde hay pueblos no contactados, que se crearan reservas para evitar que entren las empresas extractivas y tal. Pero claro, con 17, 18 años yo no era consciente del impacto que podía tener que yo me presentara a las bravas por medio de ese territorio. Es un tema complicado, ¿no? Un tema Es un tema complicado. siempre inmunológico, incluso Eso es. de cómo podemos afectar e interferir un poco con estos grupos humanos, ¿no? Eso es. Pero qué atrevido, ¿no? Tan joven. Y tú te pasas varios meses, dices ahí. Sí. ¿Eso cómo te cambia? ¿Eso qué Fernando sale de ahí? Pues uno muy distinto, porque aparte de ver y aprender otra forma de vida completamente distinta a la que estaba acostumbrada en mi pueblo de Sevilla, hay distintas cosas que yo creo que son factores diferenciales en todo lo que viene después. Una, que es una batallita que igual suena un poco traumática, pero cuando pasé el rito iniciático a mí me hicieron cazador de la comunidad.
y hay un momento en el que llevábamos un tiempo que no encontrábamos ninguna presa grande y nos dividimos todos los cazadores en grupos de 2 o 3 personas y avanzamos hacia el interior. Y claro, yo era el más nuevo, entonces a mí me llevaron con el jefe de los cazadores. Íbamos los dos con la canoa, era época seca con el río, y encallamos la canoa. Y él cometió el error, a pesar de ser el mayor experto, de bajarse a desencallarla sin revisar que hubiera algo en el lecho del río. Y había un caimán. Y automáticamente el caimán se removió, él perdió el equilibrio, el caimán saltó y se lo comió delante mía, lo cual fue un trauma. Perdió la vida. Perdió la vida. Perdió la vida. Delante de tus narices. Sí, a menos de 1 metro. Que es verdad que con el tiempo, más allá de que pasé años antes de poder hablar de esto con calma, porque era algo como que tenía muy, muy clavado dentro, sí que tengo la conciencia tranquila en el sentido de que incluso con lo que sé ahora de la selva, no habría podido hacer nada porque fueron unos segundos. Realmente Un no. caimán grande, imagino, claro. Sí, para sí, sí. acabar con la vida de un adulto de esa manera. Porque le saltó a la altura de hombros hacia arriba, que es donde mordió, entonces claro, era un sitio donde había difícil escapatoria. Y nada, cuando se me pasó el shock, desencallé la canoa, volví a la comunidad y no se me olvidará jamás su hija, como que me tiraba de... íbamos como una especie de taparrabos, como una tela que nos tapaba, y me tiraba y me decía en su lengua, ¿pero tú estás bien? Y yo llorando, claro, un niño, diciendo, ¿pero cómo que si yo estoy bien? Que tu padre se lo ha comido un caimán. Y ellos me explicaban y dicen, bueno, es que nosotros entendemos que en la selva nosotros salimos a cazar para vivir y a veces los animales nos cazan a nosotros y es normal, es parte del ciclo. Y como colofón a esa historia, digamos, luego los cazadores volvimos allá porque como son más o menos territoriales, lo cazamos y ellos tenían la tradición de que cuando uno de nosotros fallecía en la cacería, todos nos quedábamos con un diente del animal. Y por eso desde entonces llevo el colgante del diente de caimán. Me estás diciendo que ese diente que llevas ahí es del caimán que mató a tu compañero. Sí, lo llevo desde entonces en recuerdo. Y claro, yo una vez volví a España, tenía exámenes ya para la universidad, tal, y me acuerdo que mi familia decía, tienes que centrarte que te juegas tu vida con los siguientes exámenes. Y yo pensaba y digo, ¿cómo que me juego mi vida? O sea, la vida va de mucho más que una hoja de papel. No digo que no sea importante, claro que sí. Pero creo que hay que relativizar muchas Tu cosas. La vida sistema va de de algo más. creencias se había absolutamente ido por los suelos alterado, ¿no? Cuando yo me imagino, has dicho que te costó años hablar de ello. Entiendo que Sí, fue jodido, ¿no? fue jodido. Al principio fue muy jodido, claro, imagínate la escena. Sobre todo la culpabilidad de decir, Sí. sí, ¿Te sentías culpable por no haber hecho algo o por...? por no haber podido evitarlo, porque de cierta forma era, claro, yo era el novato. Si realmente nunca hubiera venido aquí, a lo mejor él habría estado con otra persona y habría habido alguna forma de que no sucediera. Ya te digo, con los años sé que no, que habría pasado igual, pero eso también me dejó una segunda lección, y es que por mucho que sepas y controles un entorno, no quita que la naturaleza en cualquier momento puede sorprenderte y eso hace que creo que no tienes que vivir las cosas con miedo. Creo que el miedo cuando te domina es el peor consejero, pero esa precaución, ese pozo que te deja, es necesario para escapar también de muchas situaciones que te encuentras en el camino. Bueno, la supervivencia, ¿no? Al Sí. final son estados que en nuestro estado de comodidad actual pasas por alto, ¿no? Pero están ahí por algún motivo. También es verdad que cuando estás en ese estado de supervivencia es cuando aprendes a, como bien te decían ellos, a entender que la naturaleza tiene sus reglas, ¿no? No todo depende de lo que tú pretendas y más, estás hablando hace unos 20 años casi, ¿no? O 18, 19 Pues años. sí, hace 2009-2010, pues 16, 17, sí. No sé si has vuelto allí con esta comunidad. Sí, muchas veces, Muchas veces. muchas veces. A ellos les habré visitado a lo largo de estos años 6 o 7 veces mínimo. Y sigues siendo ese cazador, sigues siendo considerado como ese Sí, joven cazador. Te tienen sí. esa estima, ese... Y de hecho a mí es una curiosidad, pero a mí me encanta echarle vinagre y ese toque ácido en las comidas. Y hay un fruto en la selva que es la anijilla, que tiene como una forma de castaña, que cuando todavía está verde tú le hincas el diente, lo muerdes, y el jugo que saca es un poco ácido. Entonces, como ellos saben que a mí me encantaba, una de las últimas veces que fui, cuando llegué, me habrían visto por el río avanzando y tal, y me esperaban con canastos llenos de anijilla para que le pudiera echar la comida. Entonces sí, afortunadamente todavía me guardan mucho cariño. Y es verdad que ahora hace, pues la última vez que estuve, pues hace ya cerca de 6, no más, 7, 8 años que no les visito. Esa fue la última vez, 2018, fue la última vez.
Me parece una historia increíble, Fernando, ¿eh? De verdad, muy, pues de esas muy auténticas, ¿no? Que cambian la vida o sea, me estoy intentando imaginar cómo un joven, blanquito, ojos claros, con esa ilusión, pretendía vivir algo tan auténtico, ¿no? Tan quizás no difícil de encontrar, ¿no? Porque cada vez la presión, como tú has dicho, de los grupos extractivos y esas comunidades hacen que siquiera esas comunidades hayan perdido eh, bueno, ciertas costumbres. Te voy a preguntar también, porque en esta mesa ha salido varias veces, esa idea de la pérdida de identidad, ¿no? De costumbres, porque no sé si suena paternalista o no, en ocasiones el decirnos que yo busco lo auténtico, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Tú también intento que en ese momento ibas buscando algo diferente. No necesariamente diferente, yo iba buscando cuál era esa realidad que estaba leyendo en los libros. Quería conocerla de primera mano sin más expectativa que ella. Y en cuanto a la identidad, ¿hablamos expresamente de estas comunidades o cuando salimos de aventura? En general, lo que tú quieras, Fernando. Yo es que creo, quizá esto me viene por la formación como historiador. Yo creo que esa idea de una cultura o de una esencia prístina no existe, pero porque el ser humano se ha conformado de la interrelación continua y es un entramado que se va superponiendo continuamente. Entonces, esa idea de encontrarnos algo que está parado en el tiempo en realidad responde, creo, más a ese, no sé si deseo antropológico, esa ganas de ver el cuadro del siglo XV, XVI, las exploraciones, pero no es la realidad. Los pueblos indígenas, nosotros mismos nos conformamos de la interrelación con otras culturas y ellos es exactamente igual. De hecho, uno de los pueblos que estoy estudiando ahora mismo precisamente, que son los machés, que viven en la frontera entre Perú y Brasil, una de las cosas más interesantes que me parece de ellos es que cuando sucede la época del caucho, que fue uno de los grandes genocidios de la historia y que dislocó completamente la realidad de la Amazonía, las estrategias de supervivencia de muchas etnias pues, fue muy variada. Algunos huyeron, otros pactaron con ellos, otros llegaron incluso a suicidarse porque no querían seguir viviendo en esa situación. Y este grupo en concreto optó por la estrategia de atacar a otras etnias y también a los caucheros, matando a los hombres y secuestrando a las mujeres y los niños para integrarlos en su propia comunidad y asegurar la supervivencia demográfica. ¿Qué trajo consigo eso a nivel cultural y a ese nivel de identidad? Pues que realmente la identidad de este pueblo machés hoy en día es un crisol de todas las culturas que integraron en medio de ese proceso. Y es que esa es la vida, esa es la historia a muchísimos niveles. Pero cuando tú te acercas a una comunidad de este tipo, tu objetivo es extraer alguna cuestión que sea propia de ellos, que en esa identidad hay algo diferente. Cuando yo me aproximo con ellos para estudiar, lo que hago, sobre todo, quizá por el tiempo que he pasado entre ellos, es quitarme la careta de investigador. Porque creo que el investigador, no digo siempre, no quiero generalizar, pero sí pasa con demasiada frecuencia que el investigador se aprovecha de esas situaciones. Va de una forma extractiva a extraer ese conocimiento, que luego publica, genera conocimiento en el mundo académico y tal, pero eso no tiene ninguna repercusión en la comunidad, no hace algo de valor para la propia comunidad, que sigue siendo expoliada a nivel extractivo de madereras, petroleras y tal, y muchos otros niveles. Entonces, yo lo primero que hago es ir a hablar con la comunidad y decirles, mira, sinceramente creo que tenéis una historia, un proceso que a mí me parece interesante. ¿Qué os interesa a vosotros hacer con todo esto? Si queréis que coja mis cosas y me vaya, lo hago ahora mismo. ¿Hay una historia que vosotros queráis que se cuente, que creáis que de alguna forma pueda ayudar? Contad conmigo para lo que sea y siempre con el compromiso de que lo que sea que salga de a nivel académico tiene que volver a la comunidad, traducido también a su lengua, para que lo puedan usar y siempre con un principio que a mí me parece interesante y es que por muy objetivo que intente ser, que es el objetivo de los historiadores, al final venimos de donde venimos y la visión que tenemos es occidental, con lo cual con eso no quiero decir que hagamos malas investigaciones o malos estudios, sino que hay ciertos filtros o sesgos que vamos a tener integrados porque no somos capaces de mirar como ellos. Entonces, lo interesante de esto es precisamente dentro de esa reciprocidad entender que esta obra que se crea no deja de ser una piedra más para que en el futuro incluso ellos puedan agarrarlo. Por ejemplo, entre los machés ahora hay un joven que está titulado como antropólogo, pues que pueda agarrar esas obras y usarlo también como base, porque hay parte de mucho conocimiento ancestral de los ancianos, que hay una brecha generacional. Es un problema bastante común que me he encontrado con muchas comunidades, que los ancianos dicen,
los jóvenes hoy en día no quieren saber nuestro pasado, no quieren saber quiénes fuimos. Pues recoger esos testimonios, aunque ahora a esos jóvenes les interese menos, asegura que el día de mañana, cuando quieran mirar atrás, eso está ahí, están recogidas las grabaciones, están los escritos y es una base sobre la que van a poder construir su nueva identidad. Es lo ideal, ¿no? Que surja de ellos esa manera de recuperar, pero desgraciadamente en muchas ocasiones ese interés ha tenido que venir desde fuera. Ha tenido que ser alguien occidental que haya puesto en valor ciertas cosas o haya reconocido el valor de otras, ¿o no? ¿O qué piensas tú? Que sí, pero porque también ha existido lo contrario, que desde el mundo exterior ha existido ese estigma de sois indígenas, no tenéis cultura, hemos venido a civilizaros, y eso también cala. Entonces han tenido las dos cosas continuamente. Han sentido la hostilidad, ¿no? Y lo han visto como el extranjero. Claro. Bueno, normalmente los referentes que tienen muchas veces son malos, ¿no? Vienen al aprovechamiento, a los recursos y bueno, tú lo has visto muy bien como desgraciadamente el primer contacto a veces es alcohol, Sí. tecnología, televisión, incluso prostitución, ¿no? Sí, que normalmente va todo de la mano. Va todo unido, ¿verdad? Cuando empieza. Y yo me acuerdo casos de poblaciones no contactadas cuando estuve haciendo este trabajo, que claro, esto fue en la zona peruana. Allí, en base a la legislación, cuando entras en una zona que teóricamente no vive nadie, los madereros, mineros y tal, empiezan a explotar el territorio con bastante impunidad. Y yo cuando estaba trabajando por el río Napo, entre Perú y Ecuador, me llegaron algunas noticias de que había población no contactada hacia el interior, hacia arriba del río. Entonces fui para allá y iba avanzando y de repente me encontré con un hombre que estaba ahí con un rifle sentado en la rama de un árbol que me dijo que de ahí no podía pasar porque eso le pertenecía a una maderera. Y yo dije, a ver, esto teóricamente no le pertenece a nadie. Entonces yo estoy aquí paseando, no llevo cámara, no llevo nada y bueno, pues igual me tiré un poco de órdago y le dije, bueno, con el walkie que tienes, tú avisa que voy a pasar y que si me sucede algo alguien va a venir a buscarme, así que tú verás, porque no llevo nada para documentar, soy inofensivo. El caso, resumiéndolo mucho, me dejaron pasar y lo duro fue que 2 o 3 días más tarde me encontré una maloca, una casa comunal indígena, quemada y los cuerpos calcinados y todavía calientes, o sea, los estaban matando en el directo. Los madereros. Los madereros. Y reuní pruebas y con un compañero, Pedro Paco Arcaja, en Iquitos empezamos a elaborar un informe para presentar al ministerio y en ese tiempo nos mandaron incluso un sicario que revolvió la habitación, mi compañero huyó, a mí llegó a arrinconarme en un callejón que me dijo que era porque que no me hacía nada en ese momento porque tenía amigos influyentes en Lima, pero que me cuidara de volver a investigar estas cosas. Y aún así llevamos la información, la presentamos y todavía está en trámite la reserva de la zona del Napo, que hace un año, bueno ya 2 casi, me reuní con Óscar Espinoso, un antropólogo allá en Perú, que él dirigía, bueno no dirigía, pero formaba parte de la comisión que valoraba hasta qué punto las pruebas presentadas podían ser veraces o no, y me comentó que se había recibido mucha presión por parte de Francia y de otros organismos europeos, porque ellos financiaban esta maderera en concreto, para que no saliera adelante, porque se fastidiaba el negocio. Y como eso, muchos casos que se encuentran en la Amazonía, por desgracia. Y en Perú, además, es muy notorio, ¿no? Es sonado los casos de esas comunidades no contactadas que incluso la propia administración ha negado su existencia hasta que no ha sido tan evidente que salían, la gente tenía contactos, ha habido muertes o organizaciones como Survival, ¿no? que Sí. daban voz a la existencia y decían, oye, aquí vive gente. Y realmente es duro pensar, ¿no? que puedan acabar con la vida de indígenas solamente para poder seguir explotando sus anchas zonas, ¿no? Sí, sí. Eso entiendo que es desde la iniciativa de las propias personas que trabajan allí, desde las órdenes de arriba de sus jefes. ¿De dónde viene ese conflicto o esas presiones? Yo creo que es un conjunto de intereses a muchos niveles. Porque hablar de que Francia o el origen de esas estén ahí bloqueando, no sé hasta qué punto aquí en Europa son conscientes que ahí se está matando gente. Pues, por desgracia pasa y mucho, pero igual que me acuerdo, no recuerdo el nombre, no te voy a mentir, pero una de las primeras veces que llegué por allí, pues había una empresa española que plantaba aceite de palma y eso estaba ayudando, era de las empresas que más estaba colaborando a la deforestación de la Amazonía. O sea, las empresas europeas están muy metidas en ello
y los propios estados nacionales colaboran. No tengo más que nombrar a Bolsonaro y creo que ya todos más o menos nos hacemos una idea. La Amazonía, el problema que tiene, para mí, es que no ha dejado de ser un territorio que desde el mundo exterior se ha visto como una fuente de recursos, simple y llanamente. De hecho, la ocupación real de la Amazonía, que muchas veces cuando miramos la época colonial, España, Portugal, todo aquello, y vemos el mapa que se pinta, parece que toda América se la repartieron. Eso no fue real, no fue tan así. En realidad controlaban las ciudades principales y las rutas comerciales más importantes. Pero había muchas zonas al interior que vivían con una cierta autonomía. El Amazonas fue en gran parte así. Los misioneros estuvieron en algunas zonas, pero en su mayoría era, voy a entrecomillar esto, virgen de la presencia occidental. Y cuando se independizan los países, Perú, Brasil, Colombia, ellos son los que intentan avanzar con la ocupación del territorio para ampliar sus fronteras. De hecho, el caucho sucede en la zona fronteriza de los países actuales no por casualidad, sino Pues porque una zona sin ley, ¿no? era una forma de ocupar el territorio y al ocuparlo me pertenece. De hecho, no hay más que olvidar que la última guerra que se ha vivido en América Latina fue la guerra entre Perú y Ecuador por dónde quedaba la frontera amazónica entre ellos dos. Y te estoy hablando de los años 90, en la guerra del Cenepa. Entonces la Amazonía es un territorio que todavía no ha tenido, no sé cómo decirlo, no ha tenido el estatus, considero, que merece como entidad en la que realmente se pueda ver lo que necesita. O sea, no se la mira como un lugar al que proteger, no con ese sentido paternalista, sino como, pienso de nuevo en Perú, como si fuera la zona de Cusco o la zona de Trujillo, otros Se ha departamentos. entendido que era una zona abandonada, sin presencia humana y que básicamente no importaba, ¿no? Sin recursos. De hecho, eso, la etnia con la que estudio y trabajo ahora mismo, que ellos fueron contactados, aunque este término a mí siempre me ha ahí dolido un poco, porque considero que más bien cuando rompieron su aislamiento voluntario, los matches, porque ellos tenían agencia, no eran actores pasivos que estaban allí en medio, cuando ellos decidieron romper su aislamiento, esto fue hace 57 años. A día de hoy solo hay un centro ni centro de salud, una posta médica con un botiquín básico cuyas medicinas pagan los profesores de la comunidad, que son indígenas, y ya, en un territorio de más de 500.000 de hectáreas, con lo cual es muy precaria la situación y el gobierno, por más peticiones que se hace, que me consta porque he visto la documentación, miran hacia otro lado. Bueno, creo que históricamente esa idea por ejemplo, en el incanato ese Antisuyo, todas esas tierras amazónicas, ¿no?, eran consideradas tierras vacías, o donde incluso por la propia orografía, el terreno, no eran, siempre se ha pensado que no eran fértiles, que no daban cabida a grandes grupos humanos, ¿no? Y históricamente, bueno, pues eran terreno de pequeñas tribus seminómadas que viven por allí, pero incluso la arqueología hoy día estamos viendo que ha habido grandes asentamientos, ha habido elementos que hablan de culturas que dominaban extensiones larguísimas, enormes, y de los intercambios culturales, ¿no?, con pueblos andinos, colombinos más conocidos, ¿no?, pero que las personas siempre han estado allí, los seres humanos han habitado esos territorios. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que se les da un cariz de que no importan, no votan, ¿no? No caben a lo mejor en las estadísticas, y es muy fácil quitarlos de en medio, por lo que estás diciendo. Sí, y no solo en la Amazonía, porque, por ejemplo, a mí un caso de los que me parece más llamativo fue el caso de Argentina. Toda la Patagonia, esa zona que no fue ocupada en ningún momento por el Estado colonial, por España, en el siglo XIX se hizo una campaña que se llamó la Campaña del Desierto, que la presidió el presidente Julio Roca. Y se llamaba la Campaña del Desierto porque consideraban que era una tierra desierta. E incluso daban paga extra a los soldados que iban cortando las orejas de los indígenas para demostrar que los habían matado, y a más orejas, más sueldo. O sea, esa fue la realidad en el siglo XIX. Lo que pasa es que la Amazonía, al ser un territorio más agreste, vamos a decirlo así, más agreste en el sentido de que tú avanzas por la Patagonia y habrá poblaciones indígenas, pero bueno, es un territorio más o menos fácil de controlar, pero tú te metes en la selva y entre caimanes, mosquitos, enfermedades, jaguares, no es tan agradable para hacer asentamientos estables. Fue una zona que se dejó más de lado, y cuando se ha visto el interés económico que puede tener desde la minería, la maderera y la petrolera más recientemente, pues se ha intentado entrar con todo, y es la realidad. De hecho, yo, como te digo, viví esa primera vez que fui con un grupo de Aguajún, que ellos estaban más aislados, estaban en aislamiento voluntario también,
Porque por hacer aquí un marco teórico un poco, los indígenas, digamos que se clasifican desde el mundo exterior en no contactados, que es que no han tenido ningún contacto con el exterior y hasta qué punto saben que existe algo está en duda. Luego están los de aislamiento voluntario, que es que saben que existe algo, pero deciden aislarse y seguir con su forma de vida tradicional. Y los ya contactados, que participan de la sociedad nacional en mayor o menor medida, porque es verdad que el Estado apoya o no, y bueno, hay un abanico muy amplio. Bueno, pues entre los aguajún, el núcleo de los aguajún, ellos ya estaban contactados desde hace mucho, y en la guerra esta del CENEPA que he comentado antes con Perú, ellos participaron del lado peruano y había documentales en la televisión, en noticieros que los vendían como los héroes de la nación. Pasó el año 2008-2009 aproximadamente, y ellos habían pedido que se les reconociera su territorio y se creó allí una reserva a nombre del Estado, y a ellos se les daba el usufructo del territorio. Y en un momento dado el Estado consideró que ahí había que poner una minera, los indígenas no les pareció bien porque era su territorio y además con la conciencia que tenían ellos en concreto, los aguajú, del medio natural, porque dentro de ese mundo de los espíritus que te comentaba, para ellos no es que cortes un árbol, es que igual estás matando a su abuelo que vive ahí y que está conectado a la selva a través de ese árbol. Entonces es algo mucho más profundo. Y ellos secuestraron a la gente de las mineras y me dijeron que no los liberaban hasta que se asegurara el Estado de que no podían volver. Hubo ahí una serie de tejemaneje que el Estado incumplió las promesas y entonces los aguajún fueron a rebelarse, digamos, a manifestarse junto con los guampís y otros grupos étnicos de la zona a Bagua, en la curva del diablo, que se llamaba ya así antes de lo que sucedió. Y bueno, pues el Estado mandó allí a la policía y aparte del ejército, la tensión fue increciendo, alguien disparó, a día de hoy no se sabe si fueron Me los acuerdo cubanos o de los las aguajún, movilizaciones de Bagua. y pasó lo que se llama el baguazo, que fue una atrocidad, y pasaron de ser 10 años antes los héroes que demostraban cómo la identidad peruana impregnaba a los indígenas, a los salvajes que impiden el proceso. Esa es la imagen que se tienen de ellos. El eslogan era "la selva no se vende, se defiende", ¿no? Eso es. Y Alan García, que era el presidente por aquel entonces, usó su eslogan también de que los indígenas eran como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Pues es su realidad. En la medida que colaboras con el Estado, relativamente bien, pero en cuanto no, pues empiezan los problemas. Es una realidad muy compleja, la verdad. Tú sabes que yo he vivido esa realidad desde Madre de Dios, en Perú. Ahí Muy viven dura esa zona. los grupos Jines y los Piros, los Mascopiros, y he visto también de primera mano ese proceso, ¿no? De cómo desde esa época del caucho se produjo esos conflictos que llevan incluso a llevarse a niños, mujeres, a buscar esas medidas de presión para mantener el territorio, a no saber muy bien qué querían hacer, a mostrar mucha hostilidad, a provocar muertes. Uno de mis guías, un buen amigo, también murió en uno de estos conflictos. Y uno no sabe muy bien cómo gestionar esto, ¿no? Depende a quién preguntes. Yo me acuerdo en ese momento en el que nosotros publicamos unas imágenes muy cercanas de los Mascopiros, fue el año 2011, y claro, dieron la vuelta al mundo porque eran muy cercanas de un grupo que realmente era no contactado, ¿no? Pero, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Qué conocimiento tenían real del mundo exterior, ¿no? Como para tomar una decisión de hacia dónde ir, ¿no? Cuando el contacto que habían tenido era hostil con estos caucheros, madereros, o cuando veían al vecino de la otra ribera del Madre de Dios cómo tenía sus ollas, cazuelas, machetes, y ellos no tenían nada de eso, ¿no? Ahí se producían esos conflictos, ¿no? Si preguntabas a ciertas ONGs, prácticamente te decían que ahí había que levantar un muro y mantener eso intacto para que nadie entrara ni saliera, porque ellos querían mantener esa pureza, ¿no? O esa identidad intacta, ¿no? Y otros pues entendían que es parte, como tú bien dices, del mundo en el que vivimos y esos procesos ocurren, ¿no? De alguna forma. Creo que lo difícil es que esos procesos que se produzcan de un modo despacio y sobre todo con especialistas que hagan que ese contacto se haga de una manera natural, ¿no? Y pacífica, que desgraciadamente no es así habitualmente. No. Precisamente porque el primero que llega, y me parece muy curioso este tema que tú mencionas, muchas veces esos primeros exploradores que llegan son exploradores de estas empresas extractivas que van a prospectar ciertos lugares
a lugares que nunca se han pisado, incluso, ¿no? A conocer si son ricos en oro, en petróleo, minerales, o en que allí se produce pues ese choque tan importante cultural, ¿no? Que parece que hay gente que no entiende qué está pasando a día de hoy y que todavía existen esos pueblos absolutamente no contactados que de repente a lo mejor ven un helicóptero aparecer con un tipo que se quiere meter en sus tierras, ¿no? Totalmente, y además yo una de las cosas que más reclamo muchas veces en la academia es que creo que los investigadores sociales tenemos un rol que jugar en todo esto. O sea, no somos simplemente sujetos pasivos que estudian la historia y aportan una frase o una coma a lo que sucedió hace 500 años. Es que, como tú dices, es un proceso vivo hoy en día. Y yo pongo mucho de ejemplo a una ONG que existe también en Perú, que se llama CEDIA, que la dirigía en su momento Lelis Rivera. Tuve la suerte de conocerlo y creo que cómo enfocaba él estos temas a mí, la verdad es que me removió mucho porque creo que ese debe ser el camino, sinceramente, a nivel personal. Y él lo que defendía es que el contacto va a existir, más tarde o más temprano y en unas condiciones que no vamos a poder controlar en muchos casos. Entonces, él lo que defendía es que lo que ellos intentaban, que son muchos antropólogos, abogados y tal, era tratar de que se reconociera la titulación del territorio a las comunidades. ¿Por qué? Porque eso, primero, evita que las empresas extractivas puedan entrar sin un acuerdo de la comunidad, lo cual ya les da una cierta garantía legal, y segundo, porque es la base para que puedan construir un futuro. O sea, por así decirlo, desgracia que han vivido muchos pueblos contactados hace siglos, es que su territorio se ha atomizado. Tienen pueblos en medio de un terreno lleno de mestizos, de colonos, que tienen otras formas de vida, y ya han perdido bueno, no es que hayan perdido la oportunidad, pero digamos que es más difícil para ellos tratar de elegir un destino que no sea sumarse a la inercia que lleva la nación, porque están muy separados, no tienen una estructura comunal. Sin embargo, cuando consigues titular un territorio amplio para toda la comunidad, eso les permite decidir a qué te quieres dedicar incluso económicamente. ¿Quieres montar piscifactorías? ¿Quieres tener ganado? ¿Quieres trabajar tú la madera con un proyecto sostenible con el que venderlo y que eso genere ingresos para tú no depender del Estado a la hora de construir una posta médica, un tal? Les da posibilidades de que ellos puedan decidir su camino, sea el que sea, que en algunos casos también se da por desgracia. Digo por desgracia de nuevo a nivel puramente personal porque cada uno es libre, pero de decir, pues tengo el territorio y lo vendo o cedo y hago una concesión maderera externa o tal, porque me dan unos recursos que ahora necesito. Y la casuística es inmensa y a veces, Sale bien y a veces no sale tan bien. claro, ¿no? Y a veces se ven también en una situación que hay tantas enfermedades, tantos problemas, que es como, no quiero vender mi tierra, pero es que si no lo hago, no puedo pagar el tratamiento a mis hijos. ¿Y no crees que eso tiene que ir acompañado de ese proceso? Porque yo he visto también muchas veces cómo se da esos terrenos a las comunidades para que ellos precisamente elijan quién pasa por ahí y lo que ocurre es que se encuentran con el dinero, con el que tienen un acceso desde hace 5 años y de repente reciben dinero que no saben gestionar cuando están acabando con sus tierras, ¿no? Yo he visto tierras contaminadas y ríos contaminados porque se ha cedido ese terreno a esas comunidades y ellos mismos han gestionado el dinero que les llega. Entonces les llegan con sumas importantes solamente por pasar Sí. y ahora creo que se está dando el proceso contrario y es esa vuelta a la identidad de las comunidades que se están dando cuenta, oye, que esto que hemos hecho igual está acabando con lo que teníamos, está acabando con nuestra propia identidad, ¿no? Y así empiezan a surgir otra vez movimientos indígenas que buscan recuperar esa identidad, ¿no? A mí me ha pasado, y me ha pasado a las buenas y a las malas también. Claro, claro, totalmente. Por eso te digo que yo veo que el que tengan el territorio es la base, pero a partir de ahí hay mucho camino para evitar estas situaciones. Porque además ya no es solo que te encuentras con el dinero porque dejas pasar o se contamina el río, es que igual tú no cedes, pero la comunidad que está arriba ha cedido y el río se contamina igual. Igual. Entonces dicen, pues, ¿y para qué entonces nosotros hemos dicho que no? Entonces, por eso digo que la casuística es muy amplia, pero afortunadamente se está volviendo a esa idea de que hay que proteger el territorio no solo por el valor simbólico que tiene, sino porque es el futuro de las generaciones que están por venir. De hecho, ahí tienes la nación One Piece, el gobierno autónomo One Piece, que surgió en la zona norte, cerca de Ecuador, en la parte peruana. Tienes a los propios machés, que tienen todo el territorio y varias reservas alrededor suyo que hacen como colchón de seguridad. Incluso entre los mascopiro me consta
que ellos han hablado en algún momento con algunas ONGs para intentar tener una titulación como los machés, que son los únicos en Perú que tienen un territorio comunal para todos, para toda la etnia, porque ven que es el camino. Es decir, que no haya nadie que pueda vender su trocito de terreno, porque todo le pertenece a la comunidad y decide la comunidad en su conjunto, que es dar garantías. Pero sin una mediación de gente que ayude, es complicado. Es muy complicado. Muchos procesos ahí culturales detrás de eso. Pero bueno, Fernando, por cambiar un poco de tercio, tú me has hablado de 2 puntos de inflexión en tu vida. Ese primero me lo puedo imaginar. ¿Y cuál fue ese segundo? No, el primero fue la Ruta Quetzal y el segundo el fue segundo. la selva, La selva. cuando entré la primera vez. Pero hay un momento en tu vida en que tú eso que has hecho en la Ruta Quetzal te parece, supongo que transformador, ¿no? Y decides montar la Ruta Inti. ¿O qué es la Ruta Inti y cómo surge eso? Pues surge precisamente porque a lo largo de esos años, la Ruta Inti surgió en 2014. Entre 2008, que yo fui a la Ruta Quetzal, y 2014, hubo un movimiento de ruteros que decíamos veteranos con que hubiera pasado un año de tu ruta. Una serie de ruteros, fundamentalmente de 2007, 2008 y algunos de 2009 también, que decidimos empezar a crear asociaciones de la Ruta Quetzal para hacer encuentros. Era una forma de mantener la ruta viva fuera de la expedición. Y eso se mantuvo en el tiempo hasta 2013 aproximadamente, y básicamente lo que pasó ese año es que yo tuve la suerte de volver a trabajar a la Quetzal en ese rango de tiempo, y hubo un momento que el BBVA, que era el gran patrocinador que tenía en la Ruta Quetzal, bueno, pues entró mucho más al detalle de cómo se hacía la ruta, quién venía de equipo, hubo más tensiones. Fiscalizaba más, quieres decir. Ciertas cosas. Y entonces llegó un momento que incluso mi puesto, pues decidieron que lo ocupaba una persona que estaba más vinculado con ese campo. Entonces yo ahí tenía 20 años Con el banco. todavía, con el banco. Vale, en ese campo. No quería dejar yo abstracto, pero sí. Alguien de la casa, ¿no? Sí. Vale. Y eso, con 20 años, pues tanto Miguel de la Cuadra como Jesús Luna, que era el jefe de campamento y que también ha sido un gran maestro para mí a la hora de organizar estas cosas y que siempre apoyó las asociaciones, me dijeron: no tienes edad todavía para venir de monitor, vete a otros proyectos, gana experiencia y cuando tengas los 22 años que se necesitan, vuelve. Y yo me fui ese verano 2013 a la Ruta Inca, que era otra expedición que se hacía por Sudamérica. Ese año eran 2 etapas, una era Chile, Argentina, Bolivia y otra Bolivia, Perú, Brasil. Esa expedición, por si alguien nos escucha en algún momento, porque a veces vuelve a hacerse, el que lo dirige es un estafador denunciado en varios países y le han prohibido la entrada a algún que otro país. Entonces, cuando llegué allí, vi que era un caos. No había dinero para llegar, estaba todo muy mal organizado, y la gente que participábamos en la expedición, pues dimos una especie de golpe de estado en Famaillá, al norte de Argentina, y básicamente decidimos que seguíamos nosotros organizando el proyecto, y el director, Rubén Latorre, solo nos tenía que decir dónde ir, dónde llegar, en qué fecha, para no quedar mal con las instituciones que estuvieran pendientes, pero nosotros dirigíamos. Y en ese camino, azares de la vida, yo enfermé, pillé hepatitis C por agua con metales pesados en una comunidad en Argentina, una comunidad indígena, y me separé del grupo. Y fue un momento, la verdad, es que bastante, no sé, que me removió mucho, porque de los 50 y pico que estábamos, salvo 6, todos decidieron seguir conmigo enfermo en lugar de seguir con la Inca. Y entonces, Ruta Inca se llamaba. se llamaba Ruta Inca. Y nos separamos y fuimos avanzando, y cuando pasamos por la zona del Señor de Sipán, en Perú, pues nos preguntaron que teníamos que dar un nombre a cómo se llamaba la expedición en la que estábamos. Y yo ya había hablado con algunos amigos en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, cuando estábamos ya nosotros dirigiendo un poco esta Inca, de: joder, si esto lo estamos haciendo, que está saliendo bien, de un día para otro, sobre la marcha, si tuviéramos tiempo, ¿qué podríamos hacer? Y empezamos a soñar, a elucubrar. Y yo siempre defendí que tenía que tener la palabra ruta, porque era una forma de reconocer el legado de Miguel de la Cuadra y lo que nos enseñó, y pensamos en la palabra Inti, porque Inti en la lengua quechua, que era la lengua local de la zona, la lengua indígena, significa sol, y el sol era un elemento que aglutinaba todas las culturas del mundo. Entonces, cuando estábamos allá en la zona Moche y nos preguntaron el nombre, es el primer sitio donde aparece escrito Ruta Inti. Y seguimos, la expedición ahí acabó, y al volver yo me reuní con Miguel de la Cuadra
y le planteé, oye, la Quetzal es una maravilla, a mí me ha cambiado la vida, etcétera, etcétera. Creo que con los medios que tenéis podría ser muy bonito, porque lo he visto este verano, que gente ya no solo menor, sino los mayores de edad, pudieran hacer una expedición que tenga un mayor componente social, una carga académica más amplia, una serie de cambios que para la ruta que existía siendo menores no era tan necesario, pero veía una oportunidad de seguir desarrollándolo de alguna forma. Con la intención de que lo hiciera Miguel, o sea, yo no pensé en vincularme en ningún momento con ello, ni yo ni las personas que luego estuvieron. Y Miguel nos dijo que por la situación que había en ese momento con el banco, que eso no era viable, pero que le pareció una idea maravillosa y que teníamos que hacerlo. O sea, era una obligación, nos lo impuso. Teníais el beneplácito de Miguel de la Cuadra Salcedo. Beneplácito y mandato. Y mandato. Básicamente. Y entonces, un grupo de personas que estábamos en estas asociaciones que te he contado, entre 2008 y 2014, dimos el paso de empezarlo. De los cuales, el único que sigue en el equipo junto conmigo es Pablo Fernández, que empezamos juntos, junto con Adri, Adrián Castillo, que era de 2007, Marta Galloso, Pilar García del Bello, Alonso Gómez, que era mi jefe en la Quetzal Inmaterial, empezamos juntos ese proyecto. Y empezamos en 2014 con la idea de transmitir a los jóvenes la oportunidad que nosotros nos dieron. Era una forma de pasar el testigo, de cierta forma, de enseñarles a mirar de la misma forma que nos habían enseñado a nosotros. Pero imagínatelo, o sea, ese primer año fuimos 50 personas contando al equipo y no teníamos medios económicos, no nos conocía nadie. Bueno, en el mundo rutero ya sí, porque había una cierta ascendencia después de esos 6 años que llevábamos haciendo encuentros y cosas. Pero las instituciones no. Y el recibimiento fue súper positivo por parte de todo el mundo. Además me acuerdo, hicimos ese primer año España-Marruecos, contando la historia del legado andalusí, y a veces pues Miguel te llamaba a las 3 de la mañana y te decía, tenéis que ir a no sé dónde. Y yo, pero Miguel, que eso no va con el storytelling que estamos contando. Da igual, pero tenéis que ir allí, que voy a hablar con mi amigo Quitín para que haga no sé qué. Y espérate un momento, que llamo a Juan Carlos ahora. ¿Pero qué Juan Carlos? Al rey. Y yo, ¿qué dices? Ese era Miguel. Miguel era una fuerza de la naturaleza. Y nos ayudó mucho en esos primeros momentos. Y el punto determinante para la ruta, yo creo que fue en 2015, porque básicamente a la ruta Quetzal después de ese 2014, el BBVA le impuso más cambios, entre otros que dejó de llamarse Ruta Quetzal y pasó a llamarse Ruta BBVA. Y cambiaron la edad de participación a gente mayor de edad, cambiaron la fecha para que fueran las nuestras también, o sea, no para que fuera expresamente, pero coincidían. Y es curioso porque cuando nosotros montamos la INTI, lo hicimos primero con el beneplácito, como tú has dicho, de Miguel, y luego con la intención de que no se chocase en nada, o sea, que nadie pudiera ni pensar que era un intento de competencia. Primero porque nosotros éramos nada, y luego porque de verdad le tenemos un gran respeto y a mí no me escucharás una mala palabra de la Quetzal porque es mi casa y lo será toda la vida. Y entonces cuando Miguel me llamó, me acuerdo que yo estaba en la universidad en clase, porque yo ahí tenía 20 años, me llamó y me salgo de clase y me dice lo que iba a pasar, los cambios estos antes de que fueran oficiales. Y me dice, y le dijo yo, bueno, pues si vais a hacer esto, cancelamos. Este segundo año íbamos a ir a Grecia, no hemos sacado las bases, cancelamos porque ya no tiene sentido, ya vais a ocupar vosotros ese puesto. Y entonces Miguel hizo una cosa que yo le quiero mucho, pero esa me la he quedado clavada muchos años, porque me dijo, era un tío súper vital, o sea, decía que había encontrado la fuente de la juventud al viajar junto a los jóvenes, era su mantra. Y me dijo, no, nano, no podéis dejar de hacerlo porque a mí no me queda mucho tiempo de vida. Y yo sé que en el momento que me muera se va a acabar la financiación y la Quetzal va a morir. Entonces, si vosotros, que no tenéis medios, podéis competir con nosotros, llenar y seguir adelante, yo me quedo tranquilo porque el día de mañana, cuando yo no esté, sé que la idea va a seguir viva. ¿Por qué no le perdonas eso, Miguel? O sea, no se lo perdono en plan bien, porque era como... Fue un peso muy grande durante muchos años, éramos muy jóvenes. Y ha habido años duros, pues eso, cuando empezábamos, con deudas, que poníamos nosotros dinero de nuestro bolsillo para que pudiera salir. Y era intenso, pero había como una gran deuda moral, ya no solo con el proyecto, sino con el propio Miguel, por lo que había significado, por lo que nos había ayudado, no solo como ruta, sino a nivel personal. Yo a Miguel lo considero no solo un maestro, sino un amigo. Y había que seguir adelante. Había que seguir adelante. Hablas mucho, Fernando, evidentemente, de Miguel de la Cuadra Salcedo, para mí es un referente también.
Y para ti un maestro, ¿por qué un maestro? Porque ¿Qué te, te ens- enseñó Miguel te de la enseñaba Cueva? sin querer. Era de esas personas que tenía una sabiduría tan arcaica, tan ancestral. Era como, yo lo comparo mucho con las comunidades indígenas, ¿no? Era como el anciano que te sentabas con él junto a la hoguera y empezaba a contarte de qué iba la vida, cómo funcionaban las cosas, lo que él había vivido, cómo lo había experimentado. Pero tenía una forma de enseñar que era muy curiosa porque no te decía cómo tenías que hacer las cosas, sino te enseñaba a mirar las cosas. Te exponía la situación y te preguntaba, ¿y tú qué crees? ¿Tú conoces tal cosa? ¿Y por qué crees que pasa tal? Te enseñaba a pensar, te enseñaba siempre a ir un pasito más allá y a replanteártelo absolutamente todo. Él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que él decía que él era un nómada curioso o un curioso nómada. Y es verdad, lo define mucho, porque lo que tenía Miguel y te enseñaba sin querer era a alimentar esa curiosidad, por cualquier cosa, por absolutamente cualquier cosa. Hablabas antes de la mirada que te enseñaba a tener la ruta Quetzal, ¿no? Y que tú a los jóvenes querías transmitirle esos valores y esa mirada. ¿Cuál es esa mirada? No hay una mirada, es enseñar a mirar. Enseñar a mirar y cada uno lo hace desde su óptica. Yo, por ejemplo, Miguel es único. Miguel se fijaba en la cultura, en la historia, en la biología, en la botánica, en absolutamente todo. A mí, mi mirada es fundamentalmente histórica y cultural, pero cosa que creo que dentro de la India una cosa muy bonita es que es un proyecto tan horizontal que hay muchas miradas que se conjugan a la vez y eso permite llegar más lejos de lo que podría yo solo o de las personas que empezaron también junto conmigo el proyecto. Pero Miguel te transmitía eso y como lo hacía desde tantos campos, todos encontraban parte de lo que estaban buscando. Que es lo bonito, cuando vas a un proyecto de este tipo, a veces se lo comento yo a los ruteros, a los inteños que vienen, ¿qué venís buscando? Y te dan tantas respuestas que eso es lo guay, porque realmente no hay una solución. ¿Qué vas buscando? La vida. Yo siempre lo asocio a eso, ¿de qué va la ruta? La ruta va de aprender a vivir de una forma que nunca te habías planteado porque vivimos en una sociedad que al final no es que te coarte, porque creo que toda sociedad de cierta forma te coarta de forma positiva o negativa, intentas que sigas una línea. Y la ruta es una vacuna contra el sedentarismo. Te ayuda a explorar, te ayuda a mirar y cada uno acaba en puestos muy distintos. O sea, yo he seguido el camino de la aventura y he seguido vinculado a la ruta, pero de mi generación, del 2008, de la ruta Quetzal, la inmensa mayoría no ha seguido vinculado a la aventura, ha hecho otras cosas. Y está genial, porque esa forma de mirar lo siguen llevando en sus distintas disciplinas. De hecho, hay uno que es Miquel, que es influencer ahora y sale también en La Sexta y ha publicado hace poco un libro. Su nombre en redes es Puto Miquel, es historiador, especialista en la época medieval y arqueólogo, y él era de mi generación, él estuvo en aquellas asociaciones, él no ha seguido vinculado al mundo de la aventura, pero es un divulgador increíblemente bueno. Y no digo que su forma de hacerlo o su mirada sea por la Quetzal, pero estoy convencido de que algo de eso quedó en él, quedó algo de ese pozo, que es lo bonito de este proyecto. ¿Qué crees que tienen estas experiencias? Es decir, evidentemente son transformadores, como dices tú, te enseñan a mirar, pero ¿por qué? Porque muchas veces digo que a veces son necesarias estas aventuras y principalmente hoy, ¿no? Con este ruido en el que estamos, donde la principal maravilla de emprender algo así es que estás en eso y nada más. Estás presente en ese momento, en esa aventura, en ese lugar. Yo no sé si con la gente joven, tú ahora que estáis llevando, pues seguís llevando cada año, 150 chavales aproximadamente estáis llevando, ¿no? Ya en este momento de esta vorágine tecnológica de redes y demás, salir de eso y volcarse en una aventura de este tipo, eh, ¿cómo afecta, cómo impacta a los chavales? Les afecta muchísimo, o sea, no a todos, porque esto es como siempre, todos pasamos por la ruta, pero la ruta no pasa por todos. También va en función de lo que cada uno quiera vivir o esté buscando. Pero yo creo que este tipo de proyectos, sobre todo, lo que te enseñan es a escucharte a ti mismo. Te enseñan quién eres. Porque al final vivimos de... ¿Qué menos ruido para escuchar? Hay mucho menos ruido, pero también menos ruido de ti mismo. Porque al final las responsabilidades, pensando en los jóvenes, un examen, hay que prepararse en no sé qué, el plazo de entrega de no sé cuál, vives en un ritmo tan alto que no te permite simplemente
parar y sentarte a disfrutar de la naturaleza, algo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, y que hemos perdido por esa vorágine en la que nos hemos metido, a todos los niveles. O sea, yo me acuerdo hablar precisamente con Miguel, que decía, es que cuando nosotros hacíamos un reportaje periodístico, pasábamos meses fuera, y ahora parece que la noticia tiene que estar ya, y si tarda más de 5 minutos en llegarte, ya ha perdido valor. Aprender el valor de la pausa, del silencio, de entenderte a ti mismo sin prejuicios y construirte a partir de ahí. Yo creo que esa es la magia de este tipo de expediciones en la ruta, o cuando alguien de repente decide, por ejemplo, decir voy a hacerme la Transpirenaica yo solo. Eso es mucho de la magia que te encuentras en el camino. Sí, efectivamente, ese es el privilegio, ¿no? Hoy en día el privilegio es estar desconectado. Hace 4 días el privilegio era estar conectado, ¿no? Pero sí que tengamos que buscar estas maneras para parar, para poder escuchar. Como dices, no todo el mundo al final se dedica a lo mejor al entorno de la ruta INTI, pero a lo mejor ese momento es en el que surge. Porque las edades que manejáis en la ruta, ¿cuáles son más o menos? Ellos vienen entre 18 y 25 años. 18 y 25. Y edad universitaria, prácticamente, entre el grado, máster y demás. Claro, yo imagino que todos ellos, ¿cuánto tiempo es la ruta? ¿Cuánto tiempo estáis? 28 días. 28 días. Claro, es que lo que tiene que surgir de ahí en ese momento vital, o sea, las relaciones que se forjan, las amistades, no sé, se convertirán en algo único, ¿no? Haces una familia, que es lo bonito de estas experiencias, porque a mí una cosa que me encanta de la ruta es que creo que entras en una especie de burbuja temporal en la que son 28 días, sí, pero sales de allí con la sensación de haber vivido un año, si no más. El tiempo se dilata de una forma que es muy difícil de explicar si no lo vives. Y esa intensidad de todo lo que vas viviendo en el proceso también forja unos lazos que son muy especiales. O sea, yo sigo manteniendo relación con gente de mi ruta, por ejemplo. O hace poco que hablé por distintas vicisitudes con un rutero de 2014 y seguían quedando para pasar la Navidad compañeros y amigos que hicieron aquel año. Eso es precioso, porque la vida al final va de esto. O sea, las redes sociales, como decíamos antes, yo creo que uno de los grandes problemas que tienen es que parece que nos conectan a los demás, pero en realidad nos han alejado de muchos de ellos. Y esta es una forma de conectar de verdad, piel a piel, que es como, no sé, al menos en mi opinión, es como creo que de verdad se viven las cosas. ¿Cómo es la estructura del viaje? Es decir, ¿cómo lo planteáis? ¿Se dividen ciertas clases? ¿Hay un programa en el que van todos a la vez a hacer lo que es el mismo viaje? ¿Cómo se plantea manejar 150 personas? Pues para empezar con un equipo grande, porque si no esto es imposible. Y básicamente cada ruta, cada año, vamos a un país distinto del mundo contando una historia, que es como el hilo conductor, el storytelling que nos permite ir avanzando. Yo siempre digo que la ruta tiene que estar viva, pero entendida viva como que tiene que crecer con nosotros paso a paso según vamos avanzando, sentirla que realmente está aprendiendo contigo a la vez que tú aprendes de ella. ¿Y cómo lo estructuramos? Pues tenemos 10 grupos de ruteros, en concreto este año, con 15 personas en cada uno, y vamos haciendo un programa académico y de aventuras donde participan todos y se va contando este storytelling, y además tenemos como, no sé cómo decirlo, no es poner un filtro, es como que te pones unas gafas en la parte académica y tenemos una serie de aulas que te permiten entrenar la mirada de la que hablábamos en función de lo que vas buscando. Está el aula de historia para los que quieren profundizar mucho más, aunque todos tengan la Eso misma lo base. elige cada uno donde se Cada quiere uno meter. elige su aula, es como si fuera una especialización. Entonces todos reciben una misma base de medio ambiente, de historia, de antropología, tal, pero el que está en el aula de historia pues profundiza mucho más en cómo se van creando estas culturas, el sincretismo, etc. El que está en el aula medioambiental pues entiende a mirar mucho más cómo funcionan estos procesos, cómo se interrelacionan las cadenas. El que está en arte pues aprende, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en Perú, en la zona del Amazonas y en la zona de Cusco. Pues la profesora Luchi, que fue una antigua rutera nuestra, les enseñaba cómo trabajaban las cosas los incas. Entonces es una manera muy especial de viajar porque no te limitas a viajar, valga la redundancia, sino a vivirlo de verdad, a mirar más allá y hacer una mirada y un viaje a través del tiempo que lo trasciende todo. Y para mí, dentro de ese viaje, ese storytelling y esas aulas académicas y los talleres que dan los participantes, cada uno desde su disciplina o como complemento, todo esto para mí pivota en torno a una actividad que me parece
increíblemente buena, que de cierta forma es una reminiscencia de lo que yo viví en la Quetzal y de lo que he vivido en mi vida a lo largo de los años de viajes por Asia, África y América, que es que hacemos una convivencia con población local, con población autóctona. ¿Qué pasa? Que somos un grupo muy grande, entonces para tratar de evitar el impacto que eso significa, se divide el grupo, además por aulas académicas, y nos separamos en varias comunidades, en un territorio, comunidades en las que previamente hemos hecho un trabajo y vemos, pues aquí probablemente el aula de arte tenga más juego, el de música por aquí, pues tienen el manguaré que se puede hacer tal, pues la mandamos allá. Entonces intentamos dividirlo en base a esos intereses y que convivan con la gente local en grupos pequeños y se relacionen con ellos. Obviamente con un trabajo previo por nuestra parte para que sea... Las comunidades. Claro, para que vamos invitados, digamos, no es un grupo que de repente llega, ni un grupo que de repente paga, porque esto es curioso que alguna vez nos ha pasado que hay, uno de los primeros años, me acuerdo que hicimos una convivencia con los Amasig en Marruecos, en el Atlas, y decían a algunas personas, claro, pero es que si les estamos pagando algo, esto ya no es real. Y yo les decía, es que no se trata de eso, o sea, no están vendiendo la cultura. Pero cuando nosotros vamos a gastar alimentos, vamos a gastar recursos, vamos a gastar tal, eso tiene un coste. El tiempo que están con nosotros y no están trabajando la chacra o el campo, eso tiene un coste. O sea, es cuestión de respeto, no es cuestión de que vamos como occidental pagando, porque de hecho, una de las premisas con las que nosotros vamos a estas comunidades es a decirle, nosotros queremos hacer una convivencia, ¿qué creéis que podemos hacer por vosotros? ¿Qué os apetece? Y hay quien nos ha pedido, pues, sí, me tenéis que mandar a tantas personas para trabajar el campo, o fue es que hubo una riada hace unos meses que destruyó el puente, como venís tantos, nos ayudáis a cargar piedras para construir un puente. O me interesa que haya un proyecto, que lo hicimos uno de los primeros años, para hacer una piscifactoría con el que poder alimentar a la comunidad porque se nos estropeó hace años y no tenemos los medios. Y un rutero que había sido ingeniero hizo el proyecto y sacamos financiación para eso en 2014. Entonces, Al final hay un impacto positivo, ¿no? No solo es un claro, intercambio, ¿no? eso es una forma de vivir con ellos y ser partícipes también de su realidad para en la medida de lo posible y que ellos quieran también, pues en lo que podamos ayudar felices. Bueno, y además que el perfil porque para acceder a la ruta hace falta presentar un trabajo, lo que hace que también haya ya digamos, un cribado de esas personas que van, ya muestran un interés, ¿no?, en participar en algo así. Eso es, intentamos siempre que la motivación yo creo que tiene que ser clave prácticamente en todo lo que hagas en la vida, o sea, saber qué te mueve. Entonces nosotros ahí seguimos el modelo de la Quetzal de pedir una serie de temas en base al storytelling que hay ese año, que se presenta desde distintas modalidades, histórico, musical, científico, y básicamente una vez entregan el trabajo, todo el mundo pasa a una entrevista, que es donde realmente se decide. El trabajo es el 40% de la nota, digámoslo así, y el 60% de la entrevista, en la que vemos no solo si es la persona que ha hecho el trabajo, como se hacía en la Quetzal, sino también quién eres El tú. perfil, ¿no? Claro, quién es la persona que está detrás de este trabajo que nos ha llegado. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿cuál es el perfil de un rutero? ¿Qué estáis buscando? No hay un perfil expresamente como tal. ¿Por qué? Porque hay gente que viene que ya tiene experiencia viajando, que ha estado en otras expediciones, hay gente que nunca ha salido de su casa. Yo creo que la riqueza está precisamente en todo, en cómo se interrelacionan todos esos perfiles y ver cómo pueden encajar. De hecho, cuando hacemos los grupos, pues se intenta medir, ¿no? Pues vamos a hacer un grupo equilibrado. Si Ya hay sabéis un poco cómo colocarlos, claro, ¿no? dos que han vivido muchas experiencias, bueno, pues este grupo y este otro. Intentar dividirlo para que la experiencia que vivan ellos en el día a día sea lo más potente posible. Y luego, ¿están becados? ¿Tienen que pasar un acceso? ¿Cómo es? Pues funciona de una forma mixta, porque realmente hay un cupo general, digamos, que se paga una cuota de participación, que son 1.500 euros, que cubren desde el punto donde inicia la ruta, este año que vamos a Nepal, desde la zona de Bhaktapur hasta Bhaktapur, porque es circular, y, y eso cubre todos los gastos de la expedición, de alimentación, transportes, actividades culturales, etc. Y hay una parte de la expedición que viene becada, porque las distintas pues, comunidades autónomas, diputaciones u otras organizaciones Como externas, Rution, que en este año justo tenemos... te iba a decir, algunas externas como Rution, que este año se ha sumado y es una maravilla, becan a algunas personas para que puedan venir y los requisitos saben con ello. Pues hay comunidades que obviamente tienen que ser de esa comunidad, algunos lo hacen en función del nivel de renta, otros nivel de estudios,
se da Del un proyecto poco que más se en torno. presenten. Del proyecto que se presente, donde siempre tiene que ser dentro de nuestro cribado, que tiene que ser un trabajo de cierta calidad, o sea, que te lo has trabajado y no has presentado cualquier cosa, y que sea un perfil que medio encaja. Ese criterio tiene que estar siempre encima de la mesa. Pero si hay 5 candidatos, digamos, pues también pesa el requisito que se ponga con el que financia. Y con eso, a día de hoy, llevamos cerca del 20% de la expedición becada, que es un proceso que empezó hace cosa de 3 años aproximadamente, un poquito más, y cada año va subiendo bastante, lo cual para nosotros es muy alentador porque siempre tenemos, sí, sin filtro, siempre tenemos un poco de miedo a subir la cuota porque es como, claro, nosotros hemos estado al otro lado, hemos sido ruteros, sabemos lo que cuesta llegar a esa cantidad económica, que en realidad para lo que se hace no es nada, porque el coste neto de un rutero este año 1.500 tal, pero bueno, el año pasado, que lo tengo mucho más fresco, porque Perú es como mi segunda casa, no sé si lo has notado por todas las historietas, pues si la cuota era en torno a 1.300 euros el año pasado, el coste real de un rutero era más de 6.000 euros. Hay mucha gestión detrás para que eso se quede. Entonces, nos pesa subir la cuota porque sabemos que eso puede hacer que haya gente que no venga, pero también todo se está encareciendo tanto que es que llega un punto que no te da si no lo subes. Entonces, el que haya cada vez más organismos, más instituciones que financien, facilita que haya gente que pueda participar sin la limitación económica. El proyecto es maravilloso, Ruta Inti, lo sabéis. Desde Rution hemos querido echar una mano también con esa beca a una persona, en este caso en el ámbito audiovisual, ¿no? De esos proyectos que os presentan, si presentan uno desde el ámbito visual, que sepáis que Rution va a becar a una de estas personas porque nos parece un proyecto increíble, una oportunidad única. Y esos 28 días, como dices, ese mes entero está lleno de contenido, de vivencias y bueno, creo que es una oportunidad única. Y sobre todo que la gente que va al final tiene esa motivación inicial, que yo creo que es lo que hace más especial vuestro viaje, ¿no? Yo quiero ir terminando, Fernando, pero me gustaría cerrar hablando de ti, porque lógicamente la Ruta Inti para ti es el proyecto en el que estás ahora al 100%, llevas más de 10 años con él, es un proyecto grande, llevar a 150 chavales. Este año a Nepal, me has dicho, Sí. que ya de por sí los destinos, la logística, lo que organizas alrededor es maravilloso, pero ¿tú tienes alguna inquietud por continuar alguno de esos trabajos que dejaste en el Amazonas? ¿Qué es lo que te motiva alguna cosa más allá de la Ruta Inti? Sí, por supuesto. De hecho, sigo con esos trabajos en el Amazonas, sigo investigando ahora mismo con este pueblo, con los machés, que si todo va bien el año que viene lo termino y puedo llevarles el resultado para allá. Pero yo creo que es que tenemos que seguir explorando. De hecho, siempre he mantenido que el día que yo pierda la capacidad de reinventarme, creo que es el momento de dar un paso a un lado, porque es lo que nos mantiene vivos. Y la ruta eso te lo ofrece a mí como historiador, porque como cada año es un país distinto, una cultura distinta, un storytelling distinto que construir, para mí eso es una gozada. Pero no me entendería sin la parte docente también, porque más que investigador, que lo hago y me dedico a ello, a mí lo que me tira es la docencia. Es sentarme con los chavales, contar historias, aprender de ellos y de cómo ven ellos las cosas, porque muchas veces nosotros que ya hemos vivido más aventuras, más cosas, es como que tenemos la mirada un poco gastada en ese sentido, y la inocencia con la que vienen muchas veces, entiendo a Miguel en ese sentido, aunque yo todavía soy joven, te permite rejuvenecer, porque te permite volver a mirarlo de otra forma, y eso es un gran regalo de la vida. El estar continuamente con gente de otras disciplinas, con otras miradas, es lo que a mí personalmente me mantiene vivo. Y eso tanto la ruta como mundo más académico, universitario, me lo da. Entonces, para mí ese es el equilibrio entre eso y mi familia Vas a que me mantiene. vas a hacer tuya la misma frase que Miguel de la Cuadra, que es beber de la fuente de la eterna juventud por estar con gente joven, ¿no? Me faltan años para yo necesitar, creo, beber de esa fuente, que todavía, bueno, hay quien dice que no me conservo tan bien porque estos años de aventura también pasan factura, pero, pero yo creo que el espíritu sí lo mantengo. Bueno, has vivido unas cuantas tropelías. A ver, Fernando, me tienes que contar qué es eso de los secuestros que me has dejado caer aquí, por favor. Cosas que pasan en los viajes, ¿a ti no te ha pasado nunca? Bueno, ha habido momentos bastante tensos, pero no diría que me han secuestrado. Sí, a mí me han pasado varios. De hecho, me han pasado, como te he dicho, 3. Uno fue en Marruecos, que me secuestraron unos tuareg, me llevaron atado un tiempo detrás del camello.
por el Sáhara, pues porque fui a conocer aquello, me hice amigo de un saharaui, intentamos ir hasta la zona donde estaban ellos, pasado Marruecos, y nos pilló una tormenta de arena, nos quedamos atrapados allí con el coche, no había internet, y 2 días después apareció un grupo a camello que decidieron que a lo mejor podían pedir un rescate por el extranjero blanco. Y entonces, bueno, me llevaron un tiempo atado, pero todo salió bien. Nos acabamos haciendo amigos en el camino y me dejaron A ver, persuda. pero Fernando, ¿cómo es eso? O sea, ahí hubo violencia Nada, nada, nada. No, simplemente fue de colegueo, atarnos. te ataron de colegueo al camello. Tampoco eso, pero bueno, no fue tenso, o sea, en comparación a otros. Que, por ejemplo, las FARC en Colombia, pues me estuvieron siguiendo un tiempo, tuve que huir a caballo por los Andes, y ese fue un momento bastante más tenso. ¿Por qué con las FARC? Porque estabas en terreno... Porque estaba, sí, y fue sin querer, porque yo estaba recorriendo, en ese momento fui en barco hasta Panamá y de Panamá bajé hasta Perú por tierra. Y hubo un momento en el que yo quería ver el nacimiento del Magdalena y me dijeron, en la zona de San Agustín, por el Huila, y me dijeron que la única forma de acceder ahí era a caballo. Entonces, pues fui a una feria ganadera que había en Pitalito, en el pueblo de al lado, unos días después, y me compré 2 caballos. Me hice amigo del que los vendía porque yo no sabía montar a caballo y decidimos ir a caballo hasta Ecuador. Y recorriendo los Andes hacia allá, entramos en una zona donde de repente las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, habían llegado la noche antes a que llegáramos nosotros, o sea, llevaban mucho tiempo sin estar en la zona. Y se enteraron que había un gringo, que además ahí iba con unas barbas importantes, y decidieron pues secuestrarme. Y estuvimos huyendo a caballo, hubo unas señoras en un pueblo que me escondieron en el sótano tapándolo con un sofá, y en mitad de la noche salimos protegidos porque no hubiera luz, hasta por un camino que se llama el Camino de los Potreros, para llegar hasta la Panamericana, que ahí lo defendía el ejército, y hasta ahí no llegaban, con el sobrino de estas mujeres en moto iluminando el camino para que los caballos no se rompieran la pierna. Y mientras la FARC persiguiéndonos con el coche. Fue una historia aquello. Y la última ha sido la más reciente, hace ya 2 años me parece, 2024, 25, creo que fue 24, que iba a entrar a la zona de los Machés, allá en Perú, y la única forma de llegar allá, si no es con un vuelo del ejército hasta el puesto fronterizo de Colonia en Gamos, es o 10 días por río, que vas siguiendo la frontera entre Perú y Brasil una vez llegas a Leticia, o selva a través, que son 60 kilómetros. Una caminata que tiene su aquel. Sin trocha prácticamente casi, ¿no? Sin trocha. No, selva a través, machete en mano y atravesando ríos por troncos que han caído en tormentas y puedes aprovechar. Y de hecho tuvimos un jaguar persiguiéndonos en un tramo. Y para entrar en esa zona el problema es que desde la época del COVID se han extendido algunos grupos de narcotraficantes por la zona. Entonces, ya tengo redes allí importantes y me comentaron eso, que para acceder a esa zona tenía que atravesar un tramo donde había narcotraficantes y tenía que tener cuidado. Entonces, por la experiencia acumulada de los años, aunque reconozco que no deja de ser una temeridad, decidí que era mejor ir a intentar hablar con ellos y negociar que meterme sin más y que me encontraran de repente de la nada. Entonces fui a un pueblo que era Genaro Herrera, cerca de Requena, por el río Ucayali, y bueno, pues empecé a preguntar por ellos, sabiendo que ya les llegaría la voz. Me metí al interior de la selva y no llevaba ni 2 horas y un grupo me interceptó, me dio un culatazo con el rifle, me dejaron inconsciente y me llevaron al campamento que tenían, que además estuve encerrado, era una casa de pona de madera, y estaba encerrado con uno de su grupo al que habían como encarcelado como castigo porque en una borrachera le había cortado el brazo a un compañero con un machete. Y estuve allí pues no mucho, 2, 3 días, hasta que me llevaron a hablar con el jefe de los narcos y les conté lo que iba a hacer, que era un estudio, que estaba allí para pedirles permiso para pasar, y me lo permitió. Me dio un salvoconducto para poder pasar y gracias a eso... Un salvoconducto físico. No, pero dio la voz ¿De la voz? de que me dejaran pasar, que yo iba a hacer un estudio que no tenía nada que ver con ellos, y me dejaron pasar. Y meses después pues atravesé el territorio hacia tierra de Machés, esos 60 ¿Cómo es kilómetros. esa situación, Fernando, que tú llegas y te tienen retenido 2 días? O sea, ¿cómo lo vives? Es decir, tu experiencia dice, bueno, tu optimismo dice, saldremos de esto. Te juro que con tranquilidad. O sea, estaba tranquilo porque en todo momento era consciente de que era un teatro, era un juego de poder. O sea, si realmente querían matarme, lo habrían hecho en cuanto me vieron. No había tutía. Entonces, desde el momento que estaba allí, estaba tranquilo con que iba a ser hablar con él y que a lo mejor eso tenía un precio económico me refiero.
que afortunadamente ni siquiera finalmente me lo pidieron. Mordida. No hubo mordida, no hubo soborno. De hecho, le dijo a sus compañeros que el gringo sí que tenía huevos y que con eso le valía para dejarme pasar. Entonces, ya te digo, fue una conversación tensa porque el hombre estaba como intentando mostrar que él era el jefe a los suyos y sacaba la pistola y tal, pero no dejaba de tener esa atmósfera de es un teatro. Lo que no quita que tienes que andarte con cuidado porque es un teatro hasta que deja de serlo. Por eso digo siempre esa precaución, pero sin que el miedo controle. Y la cosa afortunadamente no se desvió en ningún momento. Hablamos, le expliqué muy bien el proyecto que quería hacer, el tiempo que llevaba visitando la zona y tal, y, y después de ofrecerme que si me quería llevar algo, a lo que dije que no, pues dijo que sí. Algo de... ¿Te daban de comer? ¿Te alimentaban? No me dieron de comer nada. Estuviste 2 días... Sí, sin comida y sin agua. Y cuando salí de allí, eso, me pusieron una capucha para que no viera por dónde estaban y me dejaron ya cerca del pueblo para poder volver. Que esos momentos, de verdad que yo los vivo con tranquilidad, mi familia no tanto. Bueno, pero es que lo cuentas muy alegremente, ¿no? Al menos, eso parece. Porque de verdad que, no sé, yo creo que a lo largo de mi vida me han pasado muchas aventurillas de ese tipo, de jugártela y tal, y de verdad que siempre lo he vivido con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. Soy de cabeza muy fría en esas situaciones. Bueno, es verdad que el optimismo, cuando estás sobre el terreno, ves las cosas de otra manera, ¿no? Desde fuera se ve todo mucho más negro, más turbio, y a lo mejor en el terreno ves a las personas y te ven la naturalidad y las intenciones reales, ¿no? En tu caso, esa ha sido tu estrategia, ¿no? Siempre. Sí, lo que no implica que no haya un riesgo y que soy consciente, ¿eh? Que a mí cuando me lo dicen siempre eso de es que a ti te gusta el riesgo. Para nada, o sea, amo la vida profundamente. De hecho, si veo una situación de peligro, no me suelo lanzar hacia allá, porque a mí la adrenalina no me aporta nada, me aporta más seguir vivo. Pero soy consciente de que hago cosas o hago trabajos, como cuando estaba intentando documentar dónde había zona de no contactados para crear la reserva, que sé que eso implica un riesgo. Sé que hay un movimiento de ciertas mafias, de narcotraficantes, de sicarios. ¿Te expones a ello? Sí, pero por algo. O sea, no el riesgo por el riesgo, sino porque hay un Hay un fin objetivo detrás, detrás. eso es, que considero que merece la pena. Y en concreto a mí con la Amazonía, sí que es verdad que estas situaciones quizá en otro continente, no sé, habría que verse la situación. No sé si me saldría tan alegremente el meterme en la boca del lobo, pero con la Amazonía yo es que tengo la sensación de que es como una deuda contraída, porque fui tan joven que es como mi segunda casa, y de verdad que la siento así, es mi hogar. Volver al Amazonas para mí es volver a casa y estar en calma. Entonces, lo que puedo hacer por ayudar es que no puedo quedarme quieto. Me acuerdo una de esas veces, de hecho, estábamos organizando, cuando el sicario, que fue en zona peruana, estábamos organizando la ruta del 2018, la INTI en 2018, y a un compañero, Guille y a Pablo, estaban los dos, les mandé el itinerario, la información y les dije, mira, me voy a meter en una zona que tengo que tener cuidado, aquí tenéis toda la información por si no vuelvo. Y si tardo más de X tiempo y no tenéis noticias mías, ni lo intentéis que no salgo. Y esa también es parte de la realidad cuando entras en estos sitios. Entonces, lo vivo con calma y pausa, lo que no significa que con la inconsciencia de saber que, de pensar más bien que no va a pasar nada. Eso lo viví con 17 años, que era un inconsciente. Ahora sé que hay veces que me la juego. Bueno, es verdad que quizás cuando conoces un territorio más y a sus gentes, como en este caso dominas bien, pues te da esa visión más cercana, ¿no? de que tienes de ese mundo, que probablemente esos grupos armados en otros continentes pues tengan otro cariz, ¿no? No lo sé, quizás el idioma, los intercambios que ocurren, pues bueno, te han hecho un experto diplomático casi en estas lides, pero qué maravilla escucharte, Fernando, y qué atrevido también. No sé si quieres... a mí me gustaría que a esa gente joven que te ha escuchado, que tiene un poco esa inquietud, que te escuche, le motiva tus historias, ¿qué le dirías a esa gente joven que tiene esas ganas de vivir una aventura? Sinceramente, que nunca dejen de soñar. O sea, creo que ese es el mayor valor que podemos tener hoy y siempre. Porque mientras vives un sueño, por imposible que te digan que es, por una aventura que se te cruce, como a mí cuando estaba leyendo un libro de comunidades indígenas, por difícil que parezca, lo difícil es no intentar. Porque siempre hay una manera de convertir lo imposible en improbable. Y desde ese momento, mientras haya una mínima rendija abierta, si crees en ello, tienes que intentarlo.
Yo creo que tiene que ser así. Lo que pasa es que también siento que la gente joven, sobre todo, tan bombardeada con lo que hace todo el mundo, tan cerca muchas veces, con tantos estímulos, que no sé si es más difícil ahora que antes, que nosotros igual con un libro volábamos la imaginación a esos lugares, que ahora con tantas ideas posibles y todo tan cerca, no sé si la brújula, a veces para definir ese propósito, esas ganas de aventura, está más complicada. Por eso siempre digo que creo que todo el mundo necesita una ruta en su vida. Llámala Inti, llámala Quetzal, llámala me cojo la mochila y me voy. Pero ponerse a prueba en esa situación, porque el ruido que nos envuelve, como tú dices, es inmenso. Y la tecnología, el factor de peso que tiene en ese proceso es inmenso. El apartarte de ello un poquito, el darte la oportunidad de vivir sin ello, aunque sea un poquito, ya planta la semilla para lo que pueda venir detrás, que ya eso sí que depende de cada uno. Pero creo que todos nos merecemos esa oportunidad. Pues por esa oportunidad, que nos la permitamos y que se la permitan nuestros oyentes. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Diego.